Malca Novigrot, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Algún día te voy a entrevistar a ti como persona. Qué chula. Para que nos Gracias. cuentes, ¿no? Dónde te preparaste, etcétera, etcétera. Pero a ver, querida Malca, la Virgen de Guadalupe, de Coatlicue Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. Tenemos 12 minutos, pero me parece un tema tan bonito. Interesantísimo. Fíjate Sí. que el culto de la Virgen de Guadalupe es producto de sincretismo no solo de la cultura mexica y la cultura de la Virgen. Por ejemplo, ¿tú sabías que viene la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen morena de Extremadura, de donde venían muchos de los conquistadores? Colón era gran devoto. Evidentemente, Hernán Cortés, gran devoto de la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, pues hubo un sincretismo en ese sentido, que la Virgen de Guadalupe, claro, con el culto mexica a Tonantzin y Coatlicue, pero la misma Virgen de Extremadura tiene otra capa de sincretismo. Fíjate que en Extremadura había un culto a una, que si tú la ves incluso, era una diosa femenina que tiene un manto como la Virgen de Guadalupe y que era una diosa que había civilizado a los grupos paganos de Extremadura, les había dado leyes, era una madre protectora, y esa imagen sufre a su vez un sincretismo con la de la Virgen. El culto de la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, España, es del siglo XIII más o menos, siglo XIV empieza. Y entonces este sincretismo, cuando vienen los conquistadores, que en su mayoría, no solo Hernán Cortés, también Valdivia y Inés Suárez, eran todos de Extremadura, vienen y hay este amalgamiento con un culto a Tonantzin. Tonantzin es un apelativo que se le daba a muchas diosas femeninas. Coatlicue, esta figura que tenía una falda de serpientes, los pechos caídos, era una figura materna. Ella un poquito más dual, porque era una madre creadora y destructora. Pero incluso en el cerro de Tepeyac había un templo a Tonantzin, en donde antes incluso que los españoles vengan a conquistarnos, ya había peregrinación de muchas regiones hacia el culto a Tonantzin. Tonantzin era la madre, nuestra madrecita, así la conocían. Entonces, cuando vienen los españoles, era una madre protectora, era una madre muy asociada con la naturaleza. Por eso incluso encontramos en la Virgen de Guadalupe mexicana, encontramos estrellas, la luna, el sol, elementos cruciales para los cultivos. Y ahí se plasman otra vez. También quiere decir alfa, beta, omega, que es la creación total, ¿no? Pero esos elementos los vemos en forma críptica en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando vienen los españoles, pues no les gusta nada, porque Coatlicue es una figura complicada, es una mujer con serpientes de cabeza, tiene un cráneo, tiene los pechos caídos, pero Coatlicue es muy interesante porque también había dado a luz a muchos dioses que repercutían, como la Virgen. Ella se embarazó por un puñado de plumas que caen del cielo, que mantiene en su regazo, y se embaraza. Y la Virgen de Guadalupe tiene, pues por el Espíritu Santo se embaraza, ¿no? Entonces esta figura la tratan de amalgamar para ir sustituyendo al culto de Tonantzin hacia la Virgen de Guadalupe. Además, la Virgen de Guadalupe, al igual que la Virgen de Extremadura, la Virgen morena de Extremadura, pues tiene la tez morena. Entonces, pues no fue tan difícil para aquellos que tenían un culto hacia Tonantzin, Coatlicue, de adorar a esta mujer, que era una mujer que protegía de la experiencia tan ruda que fue la conquista, ¿no? Era una madre protectora, una madre que da vida, una madre serena. Entonces, esta figura de amalgamiento entre las dos figuras de Tonantzin, madre, nuestra madre, y la Virgen, nuestra madre también, se fue gestando. Entonces se va haciendo una cultura tan enriquecedora, sí, porque todas estas figuras parten de algo. Compartimos, la realidad es que compartimos con muchísimas culturas en el mundo. No es nada más la Virgen de Guadalupe. Claro, es una aparición de la Virgen, si tú la ves, tiene manto. No, estoy viendo la de Extremadura. La de Extremadura es bellísima. Qué belleza. Y si tú buscas a Taesina, que es la otra diosa
que existía previamente en la zona de Extremadura, es impresionante cómo hay una continuidad de iconografías. Sí. Es otra madre con un velo muy largo que, bueno, la Virgen de Guadalupe tiene mucha simbología de los mexicas. Por ejemplo, el cinto que tiene anudado es un símbolo de que estaba embarazada. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Tiene un manto, tiene el pelo largo que implicaba en la cultura mexica virginidad. Todas tienen una continuidad interesantísima de iconografía. Es que cuántas vírgenes en el mundo. Las más visitadas, la de Guadalupe, Miyugori, Lourdes, Fátima. Qué bárbaro. Hay una cantidad, hay un culto bellísimo, los peregrinos. La Virgen Morena de La Czestochowa. Virgen de Czestochowa, esta de Extremadura. De Extremadura. Y la de Extremadura tiene una historia bellísima. Porque Oye, el ropaje es precioso. y todas las vírgenes morenas tienen una asociación con Oriente. La historia de esta virgen, si bien es redescubierta, se dice, en el siglo, en 1326, la verdad es que se asocia su culto con el apóstol San Lucas. Entonces, se dice que en algún momento, cuando él muere, en lo que es ahora Grecia, sus restos son eventualmente trasladados a Constantinopla, y de Constantinopla pasan a Sevilla. Y en Sevilla, con la invasión mora a España, se entierran estos restos, que después son encontrados otra vez en la ribera del río Guadalupe. Y Guadalupe la etimología de Guadalupe quiere decir el río de lobos. Ajá. O el río oculto, que es del árabe viene, como se llamó a este río. Y por eso la Virgen de Extremadura es la Virgen de Guadalupe, de donde se descubrió la historia de esta Virgen morena. Entonces, ¿cuántas vírgenes morenas habrá en el mundo? hay muchísimas. Creo que hay una en el sur de Francia que también es morena, la Virgen de Czestochowa, que también es morena. Fíjate Son de que cedro. reflexionaba en esta semana por el tema del peregrinaje, porque llegan más de 5 millones de personas a la Basílica el día de ayer y demás, la falta de respeto que se tiene en México por los peregrinos. No tienen una infraestructura para llegar a un acto de fe, a un acto de entrega tan bondadoso como es lo que hacen. Salen 1 o 2 semanas antes de Chiapas, vienen caminando, no tienen dónde quedarse, no tienen dónde comer, no tienen dónde dormir. O sea, no hay una protección al peregrino en México, siendo tan importante. Oye, y eso históricamente pues la es había. nuestra morenita, imagínate. Claro, pero históricamente la había. Si tú ves en muchas peregrinaciones en el desierto, siempre había alojamientos donde podían dejar sus caballos, sus camellos, lo que sea, y alojarse. Se les daba, incluso, por ejemplo, lo estoy pensando, en Mont Saint-Michel, Ajá. Mont Saint-Michel, que era un lugar de peregrinación, había toda una infraestructura que sigue existiendo para los peregrinos. ¿Por qué no la hay acá? Pues es todos los años y es algo rutinario y es algo tan importante. Incluso, tú sabes que ella es símbolo de la imagen mestiza. Fue clave tener a la Virgen de Guadalupe con su tez morena. Claro, constituyó. Pues más nos identificamos, por supuesto. Mucho, y tantos símbolos, ¿no? Malca Novigot, gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por este año.